Las ondas acanaladas se usan principalmente para separar tejidos o nervios para que entren bien las tijeras o los bisturís y que el médico o cirujano no llegue a dañar algún órgano. Los estiletes sirven principalmente para inspeccionar heridas. Las tijeras de disección tienen dos funciones dependiendo de su forma. Las tijeras rectas sirven para cortar textiles como vendas o gasas y las tijeras curvas sirven para cortar tejido. Los mangos para bisturí sirven para montar navajas de bisturí y hacer incisiones con ellas. Los separadores Farabeu sirven para separar dos piezas de tejido y poder inspeccionar de mejor manera una infección o herida. Las pinzas Kelly tienen dos funciones dependiendo de su forma. Las curvas sirven para tomar tejido o pieles y para mantener vasos sanguíneos cerrados. Las pinzas Kelly rectas sirven como auxiliar al momento de suturas. Los portaagujas sirven para suturar, principalmente para sostener las agujas al momento de montar el hilo o al momento de atravesar la piel y suturar. Las pinzas dentadas se usan para sostener objetos ajenos al cuerpo en heridas, como bien podría ser un trozo de cristal o algún trozo de metal o basura. Las pinzas sin dientes se usan para sujetar y mover tejido. Para hacer una sutura se deben contar con los siguientes aditamentos de un estuche de disección. El primero es el portaagujas, el siguiente deben ser las tijeras mayor rectas, una pinza dentada, una aguja traumática curva y un hilo, que puede ser de cáñamo o de nylon. Al final tu indumentaria se debe de ver de esta manera. Si quieres hacer tu propia incisión para tus suturas, necesitas una navaja para bisturí y un mango para bisturí. La medida de las navajas y del mango para bisturí dependen del tipo de incisión que quieras hacer. El instrumental se debe usar con técnica. Primeramente, el portaagujas se debe usar con el dedo anular y el dedo pulgar, de la siguiente manera. Y las tijeras se deben de usar con la parte romo hacia abajo y sosteniéndolas con los mismos dedos. Las pinzas dentadas deben de apoyarse sobre el arco de la mano y se deben de presionar con el dedo índice. Hay veces en las que el ojal está demasiado pegado y no puede pasar el hilo, por lo que podemos usar la siguiente técnica, que consiste en tomar la aguja con el portaagujas para mantenerla rígida y con el siguiente instrumento de nuestro instrumental quirúrgico conocido como estilete, tratar de hacer palanca sobre el ojal para abrirlo. Al final el ojal quedará un poco más abierto y nos dejará pasar el hilo por la aguja con facilidad. Lo primero que debemos de hacer para montar el hilo sobre la aguja es tomar la aguja con el portaagujas por la parte media. Si la ponemos transversalmente hacia nosotros, la punta traumática, que es por donde atravesamos la piel, debe quedar mirando hacia nosotros. Lo siguiente que necesitamos es una porción de alrededor de 30 centímetros de hilo. Si es para un punto simple, es decir, no continuo, con 30 centímetros está perfecto. Si queremos montar el hilo para una estructura continua, dependerá de qué tan grande sea la herida y de qué tantos puntos querramos hacer. Para una sutura de punto y seguido o continua, alrededor de 1 metro está perfecto. Para unos 10 puntos. Para montarla, primero se tiene que tomar el portaagujas
de la manera correcta, que es con el dedo anular y el dedo pulgar. Y lo que debemos de hacer es pasar el hilo y mantenerlo con nuestro dedo anular a la vez que estamos sosteniendo el portabujas, y por el lado que está la punta traumática pasarlo por su frente, luego pasarlo hacia atrás, y mientras está atrás cambiarlo de lado hacia el lado donde están los ojales, y luego lo pasamos hacia adelante y ponemos el hilo sobre el ojal. Deberá quedar de la siguiente manera. Este es un inicio, todavía no está completado. Primero pasamos el hilo por la punta traumática, luego hacia atrás, y después lo hemos de pasar al otro lado, pasamos al frente y lo montamos sobre el primer ojal. Ya que está sobre el primer ojal, lo que debemos de hacer es jalar y pasarlo hacia el segundo ojal. Ya que el hilo está sobre el segundo ojal, podemos recorrer cualquiera de los dos extremos Aquí lo que estamos haciendo es simplemente recorrernos de los extremos. Y ya que está prácticamente así, lo que vamos a hacer es montar la parte de hilo más corta sobre el primer ojal. Y nuestra separa quedaría más o menos así. Ya que, ya que tenemos la aguja montada, lo que debemos de hacer es apretarla con el portabujas en la parte más distal a la punta traumática sin llegar a tocar el ojal. El primer punto que se va a mostrar es el punto simple. Para este debemos de iniciar a debemos de atravesar la piel a unos 5 milímetros de la herida. Entonces comenzamos, debemos hacer una pequeña exploración con la pinza dentada para revisar si no quedan restos o algún fragmento de basura o lo que pudo haber causado la herida, pudo haber sido cristal. Entonces tenemos que hacer una pequeña revisión. Posterior a eso, insertamos la aguja, como ya mencionamos, a unos 5 milímetros de la herida. Y pasamos a un nivel no muy profundo de alrededor de 7 milímetros a 1 centímetro. Pasamos. Vamos a agarrar la aguja. Y debe ser equidistante al momento de hacer de volver a atravesar la aguja por la piel. Ahora por la parte de adentro de la piel del segundo extremo, pasamos la aguja y pasamos. Nos van a quedar lo que vendrían siendo dos hilos. Uno lo vamos a llamar el cabo menor, que vendría siendo este, y el cabo mayor, que es el hilo que todavía tiene la aguja montada. Para hacer el nudo, lo que debemos de hacer es tomar la aguja y dar dos lazadas sobre el portabujas con el cabo mayor, y después tomar el cabo menor y jalar dejándolo del lado contrario donde está el cabo menor. Lo que hicimos fue dar dos lazadas sobre el portabujas con el cabo mayor, y después tomar el cabo menor y jalarlo hacia nosotros, y va a quedar el siguiente resultado.
es un pequeño nudo. Continuamos y lo que debemos de hacer es volver a hacer el mismo paso, pero ahora solo una vez. Solo damos una lazada, tomamos cabo menor y lo jalamos hacia el lado contrario. Siempre se deben de invertir los cabos. Es decir, si el cabo mayor inició al lado distal, ahora debe quedar del lado proximal. Y en el segundo paso debe quedar del lado distal, luego proximal, proximal distal. Y esto lo vamos a hacer otra vez para reforzar el nudo. Entonces volvemos a dar la lazada sobre el portabujas, nuevamente solo una. Tomamos, volvimos a invertir los cabos y ya quedaría nuestro nudo. Tomamos las tijeras rectas y cortamos los extremos sobrantes, siempre con la punta roma, la punta redondeada hacia abajo. Y este sería el resultado. Si nosotros pasamos algún aditamento e intentamos abrir, este no se debería de abrir. Comprobamos y la sutura quedó bien. El siguiente punto es el punto Sarnoff. Para este punto, al ser utilizado para heridas un poco profundas, lo que debemos de hacer es iniciar como el punto simple del extremo distal de la piel al extremo proximal de la piel, iniciando un poquito más alejados de la incisión o herida. Por lo regular en un punto simple comenzaríamos a unos 5 milímetros de la herida, pero para este vamos a tomar un poquito más de espacio, e igualmente vamos a tomar un poquito más de espacio en lo que viene siendo la profundidad, es decir, en vez de llegar a ser un medio centímetro, también sería alrededor de 1 centímetro, porque después de este paso, lo que nosotros vamos a hacer es realizar otro arco por debajo por encima de este mismo y un poquito más acercado, un poquito más cerca de lo que viene siendo la primera incisión. Permítanme mostrarles. Como pueden ver, en esta sutura quedaron un poco más separados los primeros puntos. Y ahora comenzaremos de una parte más proximal. Y comencemos alrededor de esta parte y atravesaremos para salir por esta parte, alrededor de esta parte. Y va a quedar un pequeño puente o arco, como pueden apreciar aquí. Quedó un pequeño arco. Volvemos a tomar la aguja. Y atravesamos por el segundo extremo de la piel.
Pasamos y ahora el nudo será sobre la parte distal, es decir, desde la parte donde iniciamos. Seguirán tomando los mismos roles. El cabo mayor será la parte del hilo que sigue teniendo la aguja y el cabo menor seguirá siendo el hilo que no tiene la aguja montada. Y el nudo será el mismo. Iniciaremos con 2 lazadas sobre el portaagujas y pasaremos el cabo menor. Se invirtieron los cabos, el cabo menor estaba del lado distal y ahora quedó hacia mi lado, es decir, hacia el lado proximal. Vamos a poner el portaagujas, una lazada, tomamos cabo menor, invertimos. Y una última lazada. Lazada, tomamos cabo menor y invertimos. Tomamos tijeras, cortamos extremos. Y les mostraré el resultado. Tenemos portaagujas. Y el colchón se rompió un poquito, pero podemos apreciar que el nudo sigue intacto. Y pues hemos terminado de romper el colchón. Uy, Dios mío. Hemos terminado de romper el colchón y la sutura sigue intacta. El siguiente punto es el punto en U. Comenzamos de la misma manera. La aguja tomada por la parte distal a la punta traumática. Y comenzamos de la misma manera que en los 2 puntos anteriores. Alrededor de 1 centímetro como en el punto Sarnoff. Estamos en lo profundo. Y ya que tenemos 2 cabos, vamos a hacer otra inserción hacia el lado donde iniciamos, pero alejándonos 5 centímetros, ya sea a la parte distal o a la proximal hacia nosotros. Eso queda a decisión propia. Yo voy a iniciar por la parte proximal hacia mí. Y comenzamos. Y les voy a mostrar cómo debe de quedar. Crearemos un pequeño arco en esta parte. Nosotros iniciamos aquí, continuamos por aquí y hicimos una nueva y volvemos a entrar por esta parte de la piel, es decir, al lado del segundo punto, y continuaremos por aquí y saldrá de este lado aproximadamente. Vamos a tomar la aguja con el portaagujas.
y pasamos. Y ahora el nudo se hará de este lado. Y sigue siendo el mismo procedimiento. Dos lazadas del cabo mayor sobre el portabujas y intercambiamos cabos. Y hacemos ahora otra lazada sobre el portabujas. Intercambiamos cabos. Y volvemos a hacer otra lazada. Intercambiamos cabos y terminamos de apretar. Cortamos. Permítanme mostrarles. Aquí está nuestro punto. Como podemos observar, la sutura no se rompe. Así quedarían los puntos. Y aquí está el pequeño arco. Esta sutura recibe el nombre de U, ya que forma una pequeña U, digamos. Iniciamos este punto, seguimos este recorrido, hacemos este pequeño arco, volvemos a subir y se formaría una pequeña U. El siguiente punto es el punto escalonado. Debemos comenzar con un punto simple, iniciando obviamente desde el vértice de nuestra incisión o herida. Somos los dos extremos. Dos lazadas sobre el portabujas con el cabo mayor. Intercambiamos cabos. Y volvemos a intercambiar cabos. En este caso no cortaremos los cabos, los restantes. No cortaremos ambos, solo cortaremos el cabo menor por una cuestión estética. Y alejamos. El punto nos debe quedar más o menos como un punto simple. Nosotros si llegamos de este lado, voy a recorrer un poco el nudo para alejarlo de donde iniciamos.
y iniciamos de este lado y salimos por este, hicimos nudo y cortamos el cabo menor. Ahora, lo siguiente que debemos de hacer es iniciar nuevamente el punto, pero ahora vamos a dejar, no vamos a traccionar todo el hilo sobrante, solo vamos a dejar una parte. Nos debemos de alejar más o menos 1 centímetro del primer punto. Aquí queda una pequeña parte de hilo. Básicamente lo que nosotros hicimos fue pasar otra vez el hilo y dejamos esta pequeña parte de hilo. Lo que nosotros haremos será pasar el cabo mayor, que vendrá siendo el que tiene la aguja, por encima de este arco. Es decir, debería ir este por aquí, digamos así, para formar un escalón. Entonces, montamos el arco, pasamos el cabo mayor y ahora sí traccionamos. Y nos va a quedar una pequeña N o Z. Pueden ver, es una pequeña N. Y volvemos a repetir este mismo proceso, pasando el cabo mayor por encima del arco. De igual manera nos alejaremos 1 centímetro. La idea de este punto es que alguien mantuviera traccionando el primer punto, bueno, el punto antes de cada punto. Esto para seguir manteniendo la tensión y que el punto no se esté desplazando. Y ahora en vez de una N nos debe de quedar una U. Ahora hicimos esto. Nosotros venimos por aquí. Entramos, salimos. Ahora entramos por este lado. Volvemos a pasar por la parte, el cabo mayor, por encima del arco. Y queda ahora una letra U. Pequeño cuadro. Y nos debemos de extender a el tamaño de la herida.
Este viene siendo el resultado. Vamos a hacer una pequeña U. Al llegar a nuestro punto para cerrar la sutura, nosotros debemos hacer lo siguiente. Debemos de iniciar otra vez haciendo un arco, pero no debemos de hacer la sutura, simplemente debemos de hacer el arco y dejar el extremo sin pasarlo. Ahorita voy a mostrarles. Ahora en este caso nuestro cabo menor terminará siendo el arco y nuestro cabo mayor seguirá siendo el extremo con el hilo. Llega a parecer un poco más complicado debido a que ahora nuestro cabo menor será este arco, pero la técnica seguirá siendo la misma. Permítanme mostrarles cómo será. Nosotros tomamos nuestra aguja y vamos a darle 2 lazadas sobre el portagujas. Una y 2. Ahora tomamos el arco y lo eventramos. Y nos volverá a quedar un extremo menor, que vendría siendo este arco otra vez, y nuestro cabo mayor, que seguirá siendo el de la aguja. Entonces se invirtieron los cabos. El arco, digamos que antes estaba del lado distal y ahora vuelve a estar del lado proximal. Ahora damos una lazada sobre el portagujas con el cabo mayor. Tomamos cabo menor. Intercambiamos cabos. Y repetimos. Acomodamos. Y ahora en este caso sí podemos cortar ya el cabo mayor. Cortamos. Y déjenme mostrarles cómo quedó. Al final este es nuestro resultado. Primero tenemos nuestra pequeña M. Luego seguiría siendo la sus. Y al final, para hacer el nudo, como mencionamos, hicimos el arco sin llegar a cruzar el cabo mayor por encima de este. Simplemente iniciamos el nudo y el nudo vendría siendo este. Como pueden ver, la sutura quedó bien. Y este es el punto, la sutura, perdón, escalonada. El último punto que se mostrará es el punto en X. Para este iniciamos de la misma manera, tomamos la aguja con el portagujas, hacemos una pequeña inspección de la zona y tomamos medidas como referencia a las del punto simple, es decir, 5 centímetros, perforamos, no muy profundo. Acabamos, pasamos.
Ya que pasamos o perforamos ambos lados de la piel, lo que debemos de hacer es al lado de la primera perforación que hicimos, comenzar de nuevo. Permítanme mostrarles. Nosotros hicimos esto. Iniciamos de este lado, pasamos la piel y estamos de este lado. Debemos continuar del lado contrario, al lado de donde iniciamos, es decir, alrededor de esta parte. Este punto es el punto en X debido a que el resultado forma una pequeña X, vaya. Volvemos a pasar. Y ya que tenemos el primer puente, es decir, tenemos esta pequeña diagonal, vamos a volver a pasar y cruzarlo como si estuviéramos haciendo otra vez el punto simple. Salimos por este lado. Permítanme mostrarles. Esto queda así. Nosotros lo que haremos será hacer un nudo en el que este será el cabo menor y este será el cabo mayor. Lógicamente el punto quedará cruzado y formará una pequeña X. Entonces, como las veces anteriores, 2 lazadas al portaagujas con el cabo mayor, entramos el cabo menor, volvemos a hacer, pero ahora solo una lazada, cabo mayor, invertimos y volvemos a invertir. Y cortamos extremos. Como pueden apreciar, el resultado de esta estructura da una pequeña X. Iniciamos de este lado, pasamos a este lado, cruzamos por la parte de arriba, con un pequeño arco y volvemos a bajar. Y después anudamos con el cabo de este lado y de este lado. Ahorita voy a mostrarles. Este vendría siendo el resultado. Bueno, ya por último estaría cómo montar una hoja de bisturí en el mango para bisturí. Bueno, lo que necesitamos es obviamente el mango para bisturí y un portaagujas y pues obviamente la navaja o la hoja para bisturí. Primeramente, el bisturí tiene su forma de agarrarse. Se debe agarrar con los 3 dedos, con el quinto, cuarto y tercer dedo, y por la parte de abajo y por la parte de dentro se debe sostener con el pulgar. Por el borde o la ranura se debe sostener con el índice, de esta manera. Lo siguiente,
El mango para bisturí en esta parte tiene una pequeña guía o diagonal que se debe poner acorde a la navaja, a la hoja para bisturí. Esta es la hoja para bisturí. Siempre se tiene que tener mucho cuidado al manejar esta hoja porque es bastante afilada. La navaja o hoja tiene esta pequeña guía que concuerda con esta pequeña guía del bisturí, del mango para bisturí. Lo siguiente, las navajas para bisturí siempre son estériles y vienen selladas. Para abrirlas, lo que se debe hacer es tomar cada una de las pestañas, tiene dos, y jalar para abrirla. Y siempre tenemos que dejarla cerca de la superficie donde queremos que quede para evitar que... Para el proceso de montar la hoja en el bisturí, debemos de tomar la hoja para bisturí por la parte contraria al filo de la hoja con el portabujas. Y lógicamente la cabeza del bisturí tiene una pequeña guía por donde se debe insertar el agujero medio de la navaja. Tomamos y con la guía debemos seguir ese camino de la navaja. Debemos jalar y la hoja quedará montada de esta manera. Para desmontar se debe poner el filo siempre hacia la derecha, tomar con el portabujas la parte de abajo de la hoja y jalar siempre hacia abajo para evitar riesgos, y sale la hoja para bisturí. Lógicamente siempre se debe tener mucho cuidado al momento de desechar, ya que es bastante filosa.